Gracias porque hoy vemos que el clima está, ahora sí que la verdad aquí en Jalapa muy agradable, después de tantas lluvias. Y bueno, ahora sí que hoy que estamos padeciendo y estamos viviendo situaciones en las cuales nunca nos imaginamos que fuéramos a vivir y vemos cómo todo esto que pues está dando con lo del COVID y con tantas personas que han sido contagiadas y no nomás contagiadas, sino es increíble ver la cantidad de gente que ha muerto, no nomás en nuestro país, sino en muchos países. Y en esta ocasión, en este mensaje, yo te hago una pregunta. ¿Con qué frecuencias realmente oras? Y la pregunta es, ¿tus oraciones son contestadas o no son contestadas? Porque muchas veces nos podemos poner a pensar de que uno está orando y le está pidiendo a Dios. Y yo veo que todo el mundo dice que está, ahora sí que orando y le está pidiendo a Dios y veo cadenas que mandan pues de diferentes partes, ¿no? De que orar por esto y orar por otro, pero la pregunta es, eh, ¿por qué hay oraciones que Dios no contesta o por qué hay oraciones que no son contestadas? ¿Saben las personas tal vez algún pasaje de la Biblia? Tal vez hablan con Dios a su manera, ¿no? Pero de algún modo sus oraciones no son contestadas. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿No? Debe haber una razón. Y entonces me pregunto, bueno, ¿te has puesto a pensar el por qué? Primero, yo creo que Dios nos lleva a examinar nuestra vida. ¿Has examinado tu vida? ¿Sabes lo que está pasando en tu vida? ¿Te has preguntado si hay algo en tu vida que causa que Dios tal vez no conteste todas esas oraciones que tú le estás pidiendo? Y me pregunto, si has pensado en esto, ¿has pensado en el Dios que realmente elevas tus oraciones? Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque quizás digas, mira, todo el mundo cree en Dios. Y te digo una cosa, todo el mundo podrá decir que cree en Dios, o casi todo el mundo, porque ahora hay muchos que no lo creen. Pero no todos creen en el único Dios verdadero. ¿Sí? Y mucha gente que ora a un Dios y esperan que sea ese Dios quien les conteste. Así que sus oraciones no son contestadas, no entienden el por qué, pero sus oraciones no están contestadas. Entonces dejan de orar. Y llega un momento en que dicen, no, pues si Dios no contesta es que Dios no existe, la Biblia no es verdad, ¿sí? Mira, quiero decirte una cosa, toda la Biblia es verdad, desde el principio, de Génesis hasta Apocalipsis, hasta el fin, toda la Biblia es verdad. Así que por eso quiero que escuches bien este mensaje. ¿Por qué razón? Porque quiero que te des cuenta qué está pasando en tu vida, en tu relación con Dios. Porque tal vez puedas descubrir, ¿no?, una de las razones por qué tus oraciones no son contestadas. Tal vez no lo entiendas, ¿sí? Y por eso he titulado este mensaje, La oración es un asunto serio. Es correcto, la oración es un asunto serio. Vamos a orar. Padre hermoso, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana que tú nos das, Padre. Gracias, Dios, porque pues sabemos que en esta enseñanza, pues tú nos vas a hacer ver claramente por qué muchas oraciones son contestadas o por qué muchas oraciones no lo son, Dios. Sabemos que la oración es algo muy serio y que tal vez muchas personas no le toman la seriedad que debe de tomarse el Señor, porque es presentarse delante de ti. Y bueno, Padre, te pedimos para que guíes este estudio, habla tú a nuestros corazones y haznos ver claramente qué es lo que está sucediendo en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, ahora sí que quiero decirte algo. Al ver todo este asunto de la oración, eh, me fui a un libro que está ahora sí que en el libro de Hechos, y vamos a ver varios versículos, pero en este libro de Hechos hay algo maravilloso en lo que está sucediendo en Jerusalén. ¿Qué está sucediendo?
hay una gran persecución, y vamos a poder, para poder entender el mensaje, vamos a abrir nuestras Biblias, ojalá que tengas tu Biblia en tus manos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, y vamos a leer desde el versículo, ahora sí que del capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Dice, en aquel mismo tiempo, recuerda que ya Jesucristo ya había sido muerto, resucitado, ya no estaba en la tierra. Entonces, ahora sí que quienes estaban compartiendo la palabra eran los apóstoles y los discípulos de Jesús. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Así que aquí estamos hablando de 16 soldados estaban custodiando nada más y nada menos que a Pedro. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Oye, ¿cuál era la idea realmente de Herodes? Sacarle no para liberarlo, sino tal vez para matarlo. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, así que los creyentes, hacían sin cesar oración a Dios por él. ¡Wow! Cuando leemos estos versículos, ¿dirías realmente tú que estás orando sin cesar? ¿Realmente lo haces como lo expone aquí la Biblia? O tal vez digas, no sin cesar, simplemente oro, ¿no? Y vemos o veamos lo que ocurre aquí. Tal vez descubramos lo que sucede en tu vida de oración. ¿Qué está pasando? ¿Por qué razón muchas veces tal vez no contesta lo que tú le estás pidiendo o por lo cual estás orando? Entonces, así que este Herodes realmente mató a Jacobo y al parecer eso les gustó mucho a los sacerdotes judíos, es decir, a los que no creyeron en Jesucristo como el Mesías, a los que mismo gritaban con Pilato diciéndole que lo crucificaran, que lo mataran, ¿sí? Y en ese momento, pues ellos, este grupo de fariseos, de sacerdotes judíos, odiaban a los cristianos, realmente no les agradaba. Por lo que Herodes encarceló a Pedro. Entonces recuerda que Herodes, como era gobernador de Jerusalén, y como que cuando vio que eso les agradó a los judíos, a los del Sanedrín, pues dijo, no, pues si esa es la manera en que los voy a tener contentos, pues voy a hacer lo mismo con Pedro. ¿Por qué? Porque Juan, ahora sí que Jacobo fue muerto así como que inesperadamente, nadie se iba a imaginar que iba a morir. Por eso Pedro, ahora sí que fue encarcelado. Herodes lo toma, entonces ahora Pedro está preso, ¿sí? Y su muerte, quiero decirte algo, su muerte era inminente. Herodes quería traerlo delante del pueblo. ¿Por qué quería traerlo delante del pueblo? Porque quería matarlo. Y pensó que eso iba a agradar a los judíos. Entonces, fíjate, los cristianos, los creyentes, los discípulos, los apóstoles, o así que los que estaban reunidos en Jerusalén, se reunieron en la casa de María. ¿Y se reunieron para qué? Para hacer oración por Pedro. No dudo que en esa casa la hayan tomado como ese lugar para orar, para ponerse a orar. Y tú dirás, ¿y cómo sabes que tal vez nada? ¿Por qué esa casa? Lo vamos a ver más adelante para que te des cuenta. Entonces se reunieron a hacer oración por Pedro y recuerda que a Jacobo simplemente ya estaba muerto, que decir, ya no había ni la manera de poder hacer absolutamente nada por él. Así que ahí estaba Pedro, su líder, que era, recuerda que el líder de los apóstoles y de los discípulos, y sabían perfectamente ellos que así lo que le había pasado a Jacobo, perdón, el hermano de Juan, también lo más seguro es que iba a pasarle a Pedro. Así que oraban y oraban, ¿para qué? ¿Por qué era esa oración sin cesar? Oraban para que Dios lo liberara, para que Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de Pedro.
Y vamos a ver ahora en este mismo libro de los Hechos el versículo del 6 al 11. Y dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dices, wow. Ahora, al ver esto y al estar leyendo estos versículos, quiero decirte que hay dos palabras que captaron mi atención al leer todos estos versículos. Y si volvemos al versículo 5, fíjate, vamos a notar lo que dice el versículo 5, a ver si lo mismo que yo vi, ojalá que lo puedas ver. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Escuchaste bien? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esas dos palabras me saltaron de la página. ¿A quién? A Dios. A el Dios que escucha. A ese Dios verdadero. Y si yo te preguntara esta tarde, ¿cuál es el Dios a quien tú oras? Tal vez la mayoría de las personas que están conectadas aquí, tal vez dirían, pues al Dios verdadero, Arturo, es el que yo oro. Y cuando oro, es en Él. Y además, no nomás oro y pienso en Él, sino también creo y pienso en Él. Pero deseo que pienses en la gente que realmente ora y no necesariamente, ¿sí? Porque hemos escuchado que mucha gente, ahora sí que en el mundo entero, no dudo que cada uno esté orando. Recuerda algo muy importante, que es decir, no te estoy hablando de una religión, ¿correcto? Estamos hablando de una relación con Dios, es una relación personal. ¿Sabes cuántas podríamos llamar religiones hay en el mundo? Se dicen que 3,000 registradas, 5,000 no registradas. Entonces imagínate qué locura, ¿no? ¿Y qué han descubierto con todo esto? Que al hablar con alguien que no conoce, porque alguien que habla con alguien que no conoce a Jesucristo como su Salvador, y simplemente está hablando de Dios, y el hablar de orar, le pregunto a las personas, oye, porque yo creo que este momento, este tiempo, la verdad me ha dado mucha la pauta, digo, tanto para poder compartir la palabra, tanto para poder presentar a Jesucristo. Yo ahora le digo a la gente, oye, ¿le estás pidiendo a Dios por lo que está sucediendo? Sí, claro. Y la pregunta es, ¿y a quién le oras? Y ellos dicen, le oro a Dios. Y entonces les hago la pregunta, ¿y quién es ese Dios? Y mientras más hablo con ellos, ¿sí? Más escucho y descubro esto, que realmente mucha gente ha creado mentalmente su propio Dios. Y pueden decirle cómo es, pero no necesariamente es santo y eterno, ¿sí? Y todo lo que decimos.
pero para ellos es el Dios que ha creado en sus mentes, porque ahora cada quien cree en su propio Dios. Mira, a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a leer la Biblia, y que Dios muestra a Dios con D mayúscula y a Dios con D minúscula, y tú dirás, pues es lo mismo. No, no. Cuando la Biblia muestra a Dios con D mayúscula y cuando la Biblia muestra a Dios con D minúscula, no son los mismos. Ese Dios que está con D minúscula es ese Dios que cada quien ha creado en sus mentes. ¿De acorde a qué? A su estilo de vida. Así que es la forma en que yo vivo. Así que acorde a la forma en la que ellos quieren vivir. Y nadie le tiene que decir en cómo tiene que vivir. Así que, ¿para qué? Para que no haya realmente una convicción. Ese es el punto. No solo eso, sino que se han defendido, y muchas veces, ya sabes, ¿no? Hoy la gente te pregunta, oye, ¿eres cristiano? Y ya cuando dices si eres cristiano, en ese momento te ponen una barrera y no quieren saber absolutamente nada ni quieren escuchar. Por eso cuando a mí me preguntan cuando una persona me pregunta, ¿eres cristiano? Pues simplemente le digo, sabes, soy creyente, leo la Biblia y creo en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, se defienden contra eso. Y le pregunto, ¿cree usted en Dios? Y te podrás preguntar y lo podrás experimentar en el momento en que tengas la oportunidad de salir a comprar algo. Y te van a decir, claro que sí. Oye, ¿y qué clase de Dios? ¿Cuál es tu Dios? Mira, hay personas que me han dicho, mira, eso no es tu problema. ¿No es mi problema? Y empiezan a sacar su religión. Mira, mi religión es un asunto privado. Y yo tengo mi propio Dios. Y yo creo en él, ¿no? Pero te digo algo, no se dan cuenta. Se ponen al descubierto al decir eso. Tengo mi propio Dios y tengo mi propia religión. Perdóname, Dios no vino a formar ninguna religión. Dios vino a tener una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Por qué dicen eso? Porque han creado su propio Dios. Y para ellos Dios está de acuerdo a lo que quieren hacer, a dónde puedo ir, si quiero ir a emborracharme, si quiero ir a drogarme, si quiero ir a tener sexo, relaciones fuera de un matrimonio, hacer lo que se me pegue la gana, ¿no? Y están de acuerdo con ese Dios de que de alguna manera que los consiente, ¿no? Ese Dios les cuadra a la perfección. Y dicen que creen en Dios y que le rezan, ¿no? Y cuando les pregunto, ¿y Dios qué les dice? Porque si dices tú que tienes una relación con Él, ¿qué te dice Él? Te digo una cosa, no pueden, no saben qué decir, no tienen las palabras. ¿Por qué razón? Porque no están hablando con Él. Es un Dios que han creado en sus mentes, pero quiero que entiendamos algo. Nunca te van a decir que su Dios es santo, que su Dios es justo, que su Dios es un Dios de juicio, que odia el pecado. Nunca dirían eso. Hablarán del Dios que han seguido sus deseos y su estilo de vida. Y muchas personas dirán, ¿a qué Dios le oran los cristianos? ¿No? Porque esa es una de las maneras en la que, a ver, ¿y tú a quién le oras? ¿A quién le pides? ¿No? Hay un salmo maravilloso que es el 115, me gusta a veces leérselo a la gente, ¿sí? Que bueno, no te lo voy a leer ahorita, si lo quieres apuntar, léelo. En ese momento dicen, ¿a quiénes oramos? Oramos al Dios de los cielos, a Dios el que creó el mundo, el Dios que destruyó al mundo pecador en la época de Noé, ante un diluvio. ¿Por qué razón? Porque era un mundo que estaba afectado por el pecado. Y tú me dirás, oye, el mundo en el que estamos viviendo hoy en día, quiero decirte una cosa, el mundo en el que estamos viviendo hoy en día está igual, ¿eh? Está igual de afectado por el pecado. Así que el Dios en el que nosotros creemos es el que nos dio los 10 mandamientos. El Dios en el que nosotros creemos es el que derrumbó los muros de Jericó. El Dios en el que nosotros creemos es el que le dio los salmos a David. Es el que Dios nos ha dado los profetas a través de su palabra.
como a Samuel, a Isaías, Jeremías, Daniel, y te puedo mencionar a muchos. El Dios que nos ha dado al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué lo trajo? ¿Por qué lo mandó? Para salvarnos. Ahora sí, si ese no es el Dios en el que tú estás orando, tú tienes uno hecho en casa. Y ese Dios que tú tienes hecho en casa no funciona. El Dios santo, Dios justo, el Dios perfecto, el Dios que escucha y contesta nuestras oraciones, el Dios que nos ama incondicionalmente, ese es el Dios que perdona nuestros pecados. Pero te digo una cosa, no tolera el pecado, no lo tolera. Ama al pecador, ¿sí? Pero no tolera el pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado destruye. Eso es lo que hace el pecado. Y como Dios nos ama, sabe perfectamente que lo que tú estás haciendo mal te va a destruir, te va a afectar. Quien no tiene ese Dios, no tiene a Dios. Tiene un Dios hecho en casa. Uno que se ajusta a sus gustos. Cuando quiero le hablo, cuando quiero voy, cuando quiero le pido, ¿no? Ahora sí que le digo a la gente, oye, estás tomando a Dios como un bateador emergente. Si te necesito, te mando llamar, ¿no? Mira, ese Dios que se ajusta a tus gustos y que cuando tú dices que lo necesitas o cuando lo necesitas le vas a mandar a hablar, mira, quien no tiene poder, ese Dios no tiene poder para prometerte lo que tú le estás pidiendo. Dice un pasaje claramente en la Biblia, dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, realmente ya no es nuestra vida, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne de muerte? Claro, tu peor enemigo eres tú mismo, es tu carne. Y no puedes decir eso de tu Dios o de ese Dios en el cual la gente dice que cree. Mucha gente no cree en la eternidad. Hoy es increíble que hay jóvenes. Recuerdo que la semana pasada que tuve que salir a comprar unas cosas, le doy un folleto a un joven y me dijo, no lo necesito. Le digo, oye, espérame, todos necesitamos de Dios. No, yo no creo en eso. Y simplemente no lo quiso tomar. Ellos piensan, en el mundo en el que estamos viviendo, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. No es así. Hay algo muy importante que a veces la gente no quiere entender. ¿Existe un cielo? Claro que existe un cielo. Claro que existe un cielo. Ahí es donde se encuentra Dios. Pero también te digo una cosa, también existe un infierno. Dios ama a los que están en el cielo y así ama también a los que están en el infierno. Pero Dios no está en ese lugar. Muchas personas dicen que Dios es un Dios de amor y que trata a todos por igual. No es cierto. Eso es una gran mentira, no es así. Pueden inventar cualquier excusa, cualquier clase de excusa acerca de su Dios o de lo que ellos creen. Pero te digo una cosa, no hablan del juicio, ni hablan de ser unas personas rectas o correctas delante de Dios. Tampoco hablan del juicio final. Hoy el hombre puede hacer lo que se les pegue la gana. Los gobernantes pueden hacer lo que se les pegue la gana pensando que no va a haber nadie que los condene. Perdóname, va a haber un gran juicio para ellos. ¿Y sabes por qué razón? Porque han tenido alguna autoridad. Dice la Biblia que ellos van a tener un juicio aparte. Qué fuerte, ¿no? Ellos piensan que nunca van a dar cuentas. Te digo una cosa, todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Muchos creen que van a ir al cielo. Mira, no por el hecho de que tú creas que vas a ir al cielo, porque te crees bueno, piensas que vas a estar delante de Dios. Claro que no. Así que su Dios es un Dios que tú creaste, es un Dios que tú formaste en tu mente, pero no pueden hacer nada por usted. Ese Dios no ha hecho nada por usted y no tiene ningún poder, además. ¿Por qué?
porque fue creado por tu imaginación. El Dios único y verdadero es el que acabamos de describir hace un instante. Ese es realmente el Dios único y verdadero. Él es el Dios que nos dio los 10 mandamientos, quien nos dejó su palabra y nos predicó las bienaventuranzas. Nos dejó la Biblia, ¿para qué? Para poder consolarnos y alentarnos y para conocerlo. Ahora, la razón por la cual le pregunto a la gente, ¿a quién le oras? ¿Por qué? Porque, pues, por lo que estamos viviendo, creo que la gente tiene que estar pidiendo, ¿no? Mínimo a que no sean contagiados. Mira, esta pandemia cada día se acerca más y más. El año pasado la escuchábamos tal vez muy lejos. Te digo una cosa, la semana pasada murieron 4 familiares míos, primos y tíos, por el COVID. No es un juego. Y cuando yo le pido a Dios y le digo, Dios, guárdanos, guarda nuestra vida, guarda nuestra salud. Si no le oro al único Dios verdadero, ahora sí que, si no le oro al Dios de la Biblia, ¿sí? Te digo una cosa, si tú no le oras al Dios de la Biblia, Él no va a responder. Ahora, quiero decirte algo, estos creyentes que se juntaron y empezaron a orar por Pedro, así que Pedro estaba preso. ¿Tú crees que Pedro sabía qué iba a suceder? En lo más mínimo. Lo único que hicieron todos, ahora sí que sus amigos, sus compañeros, lo que hicieron fue ponerse a orar. ¿Y qué hace Dios? Dios manda a un ángel y lo saca. Dices, wow, Dios respondió. Fíjate de dónde lo sacó, ¿eh? Lo sacó de una cárcel donde estaba custodiado por 16 soldados. 16 soldados y nada más había una puerta, había 3 puertas, donde estaba él, una puerta y luego los otros 4 en otra puerta y al final de la última puerta de la cárcel 4 soldados. Es decir, Dios supera lo que el hombre cree que es imposible, para Dios es posible. Luego, ¿qué sucedió? Cuando Pedro sale y se da cuenta realmente que era el ángel de Dios, que realmente no era una visión, y estaba soñando, pensando de que ya había salido de la cárcel, Pedro va a la casa de María. Entonces ahí nos damos cuenta de que él sabía que ahí se iban a poner a orar, ahí estaban orando, ese era, ahora sí como dicen, ese era el lugar de oración, sabía que estaban ahí. Y vamos a ver ahora Hechos 12, ahora vamos a leer los versículos 13 y 14. Y dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Imagínate, sale una muchacha, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, dice, de gozo, fíjate qué impresionante, ¿no? De gozo no abrió la puerta. Es decir, estaba Pedro llamando a la puerta del patio, esta muchacha escuchó la voz de Pedro, la cual lo reconoce. Uno pensaría, oye, pues le abre la puerta, ¿no? Abrió la puerta y luego llegó y salió corriendo a decir, oiga, nuestras oraciones han sido contestadas. No, sino simplemente salió corriendo a decir que ahí estaba Pedro afuera. Lo que hizo fue escucharlo y ni siquiera abrir la puerta. Y luego dice, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Imagínate. Oye, ¿qué respondieron los que estaban orando sin cesar al escuchar a esta muchacha, a esta joven, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Y ellos respondieron, y cuando escucharon eso dijeron, ¿sabes qué dijeron? No puede ser. Mientras Pedro seguía llamando, tratando de entrar, ¿sí? Ellos estaban orando sin cesar a Dios para que lo liberara.
¿Y qué hizo Dios? Dios lo liberó. Y ellos seguían diciendo, en sí, no puede ser. ¿Cuántas veces te has puesto a orar por algo y que le has pedido a Dios por algo y que de repente Dios lo hace y tú entras en una ingenuidad, en vez de ser creyente, incrédulo? No puede ser. Mira, si tú oras de esa manera, pero no estás creyendo que Dios lo puede hacer, eso va a hacer que tú tengas una fe errante. Eso es lo que va a suceder. Cuando vemos estos versículos, luego dice el versículo 15 de este mismo pasaje del libro de Hechos, dice, y ellos le dijeron, estás loca. De veras, mira, cuando leía yo toda esta historia, ¿sí? Mira, ellos han estado orando y clamándole a Dios. Y esta joven les dice, Pedro está a la puerta. ¿Y qué le dicen? ¿Qué responden? Oye, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, mira, probablemente escuchaste a un ángel. ¿Y qué hacía Pedro? Mientras ellos estaban adentro discutiendo, ¿no? Pedro persistía en llamar. ¿Y qué sucedió? En el momento en el que dice que cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Oye, ¿por qué te quedaste atónito? ¿No estabas orando para que Dios me liberara? Qué increíble, ¿verdad? Mira, Dios nos pone estos ejemplos hasta con estos hombres, porque a veces ponemos como idolatría a estos hombres, ¿no? Cuando estos hombres son como tú y como yo. No tienen nada de especial. Son como tú y como yo. Recuerdo a Zacarías, cuando Zacarías le pedía y oraba a Dios, y no sé, duró yo creo que muchos años pidiéndole a Dios por un hijo. ¿Por qué? Porque su esposa era estéril, no podía tener familia. Y él le estaba orando a Dios, le estaba pidiendo a Dios, Dios, dame un hijo. Y cuando llegó el momento en el que Zacarías se presentó en el templo, y él era el que tenía que entrar al lugar santísimo, ¿sí? Se le presentó un ángel. ¿Y qué le dice el ángel? Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. Zacarías, en vez de decir gracias a Dios, no creyó. Vas a tener un hijo, Zacarías. No creyó. Oye, ¿cuánto tiempo llevas orando por algo y Dios lo puede traer? Y cuando lo traes, no crees. ¿O cuánto tiempo, o cuántas veces Dios te dice que tienes que orar continuamente por algo y tú nada más oras un ratito y nada más y no vuelves a hacerlo? Mira, no quiero que pierdas de vista esto. Cuando tú realmente le estás clamando a Dios, le estás pidiendo a Dios, Dios va a contestar. Dios le contestó a Zacarías y por su incredulidad quedó mudo durante 9 meses. La Biblia dice que oraban a Dios. Eso es lo que hacían estas personas que estaban reunidas en la casa de María. Oraban a Dios. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí conectados, cuántos oran a Dios? Probablemente hayas levantado la mano, pero quiero que escuches bien. Lo más seguro es que fijamos nuestra mente para orar a Dios, ¿sí? Pero, ahí viene el pero. ¿Cuántas veces estás orando y de repente suena el teléfono o suena un mensaje o piensas que o dejaste prendido los frijoles en la olla y terminas diciendo en el nombre de Jesús, amén?
Mira, eso no es orar. A veces la gente cree que el orar es pasar, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿O cuánto tiempo realmente le pides a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en ese momento pidiéndole a Dios? No sabes lo que significa el orar. No sabes lo que significa el estar delante de Dios. Y te digo que algo triste, gran parte de tu oración no es provechosa. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. No estás orando sin cesar. Dios quiere que ores sin cesar. Y tú dirás, yo siempre le oro a Dios. Y te hago una pregunta. ¿Le oras a Dios por tus finanzas? Y le preguntas a Él lo que debes hacer con lo que Él te ha dado. Si debes de comprar esto, si debes de gastar en esto, si debes de invertir en esto. Cuando oras realmente por tu esposa, o esposa ora o por el esposo, o ambos oran por sus hijos. ¿Realmente oras por eso? Dios, te digo una cosa, Dios debe ser lo principal en nuestra oración. Si Dios no es lo principal en la oración, te van a distraer muchas cosas. Y vas a terminar diciendo amén. Y quiero que pienses un momento en esto. Te hago una pregunta. ¿Tienes una lista de oración? Creo que esa es muy buena pregunta. Alguien dirá, no la necesito. Mira, muchas personas dicen que no la necesitan porque se acuerdan por todo lo que tienen que orar. Amigo, no te engañes. Si no haces una lista por lo que tú estás orando o por lo que le estás pidiendo a Dios, y no le damos ese énfasis, no le damos realmente esa atención, hoy hay cosas nuevas en nuestras vidas, hoy hay cosas que tú tienes que estar aumentándole a la lista de oración por lo que estamos viviendo en nuestra vida. Si tú no tienes una lista y estás orando por fulano, perengano, sutano, no sé, toda la lista, ¿cómo vas a poder poner una palomita a la oración contestada? ¿Cómo? ¿Cómo vas a decir, hijo, yo le pedí a Dios el año pasado, tal mes, y Dios me contestó ahora sí que el año, este año que viene, el 21, este día tal? ¿Realmente tienes una lista donde realmente le estás pidiendo a Dios y donde estás viendo cómo Dios está contestando tus oraciones? Hoy más que nunca tenemos amigos contagiados del COVID. Tal vez también tú los tengas. Hoy tenemos familiares enfermos. Hoy tenemos amigos o conocidos que no tienen trabajo. Hoy más que nunca nos tenemos que poner a orar. Y te digo algo, cuando tienes una lista y le dices, gracias Padre, gracias Señor, porque has contestado esta oración. En ese momento te vas a dar cuenta del poder de Dios a través de la oración. Si no tienes una lista, ¿cómo puedes dar gracias de las cosas que has estado orando? ¿Cómo puedes dar gracias de las cosas que Dios ha estado contestando? Por eso titulé este estudio, La oración es un asunto serio. No puedes jugar con la oración, porque la única forma de comunicarnos con Dios, y Él se comunica con nosotros, es a través de la oración. Él nos escucha cuando nosotros le hablamos y nosotros lo escuchamos cuando leemos. ¿Cómo escuchamos la palabra? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? A través de su palabra. Entonces, si tengo una lista y si yo la estoy viendo, ¿sí? Le oro al Padre, ¿para qué? Para que responda. Mira, yo tengo un grupo de hace muchos años.
Que decir, para mí el miércoles a las 8 de la noche no estoy para nadie. Te lo digo francamente. Si me hablas un miércoles a las 8 de la noche, no te voy a contestar. ¿Por qué? Porque de las 8 a las 10 yo tengo un grupo de amigos en México, mi maestro, que es el que lo hizo este grupo, ¿sí? En el que oramos todos los miércoles oramos. Y tenemos una lista. Y nos reunimos varios. Y claro que la lista es tan grande que de alguna manera tenemos que repartir lo que cada uno tiene que orar. Y ponemos los nombres, ¿sabes? Oramos por los misioneros, oramos por los pastores, oramos por los discípulos, oramos por las personas que hemos escuchado que han estado enfermas. Tenemos una lista. Y en ese momento nos empezamos a dar cuenta claramente de cómo Dios va respondiendo. Oramos por nuestro país. Mira, cuando tú haces eso, Dios está dispuesto a escuchar y a responder nuestra oración. ¿Quieres que te dé el número de Dios para que le marques y te conteste? Tú miras, ¿a poco Dios tiene un teléfono? Sí. Jeremías 33:3. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo le has clamado a Dios de esa manera? Clama a mí. Si le clamamos, Él va a responder. Mira, si Dios abrió el mar rojo, ¿no? Si Dios derribó los muros de Jericó y nos dio los 10 mandamientos, ese es el Dios en el que nosotros creemos. Si Dios hizo todo eso y libró al pueblo de Israel de las manos de Egipto, con todo y pestes y juicio, y ellos no fueron tocados, quiero decirte algo. Si tú le oras a este Dios, Él va a contestar cualquier oración. Cualquier oración que esté conforme a su voluntad y a su plan, ¿sí? Ahora, regresemos a lo que estamos viendo en este pasaje. Dice, estas personas hacían oración sin cesar a Dios. ¿Sabes qué significa? Que hay un entusiasmo. Cuando realmente te reúnes con alguien, es que hay entusiasmo, hay fe, ¿no? Y por eso Dios nos lleva a orar fervientemente. Y quiero hacerte una pregunta a los papás. ¿Amas a tus hijos con fervor? Digo, porque los que no son papás o los que todavía no tienen hijos, pues no me pueden contestar la pregunta. Pero los que realmente son papás, que como yo soy papá, ¿realmente amas a tus hijos con ese fervor? Mira, cuando Dios habla con fervor, significa de todo corazón. ¿Realmente oras a Dios con todo corazón? ¿Fervientemente? Y al citar estos pasajes de la Biblia de oración, mira, hay muchos pasajes que Dios nos muestra y nos habla de la oración. Cuando te pones a leer y Dios te dice que te pongas a orar, es para recordarte, ¿sí? Dios muchas veces nos tiene que recordar. Recuerdo una persona que una ocasión me dice, oye, es que repite Dios mucho las cosas, pues yo creo que algo te quiere decir. Si está repitiendo, si tú sientes que está repitiendo mucho, es que algo que te quiere decir. Dios nos quiere recordar lo que Él ha prometido cuando venimos a Él en oración. ¿Por qué? Porque hay promesas. Por ejemplo, cuando Jesús se enfrentaba a la cruz, si tú lo ves en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, en ese momento Jesucristo oraba intensamente, ¿sabes? O sea, estaba agonizando, porque sabía lo que venía delante. Y no porque él tuviera temor por lo que le iban a hacer el pueblo, los fariseos o Pilato, los romanos. No, 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 no. Él sabía que iba a separarse de su padre por el pecado de la humanidad. Y yo te hago una pregunta.
¿Cuándo fue la última vez que podrías decir que oraste fervientemente a Él? O sea, de todo tu corazón. Señor, haré lo que tú me digas que yo haga. Haré lo que tú me digas. Y todo lo voy a hacer en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Fervientemente es de todo corazón. Y a menudo le decimos a alguien, oye, oraré por ti. Mira, no debemos decir eso si no es nuestra intención orar por la persona. No lo debes de decir. Si dices que vas a orar por la persona, vas a orar por la persona. Pero no digas por decir, oraré por ti. Si yo le digo a alguien, voy a orar por ti, en ese momento lo hago. En ese momento, ayer, después de la reunión que tuvimos de jóvenes de preguntas y respuestas, me habló un joven a las 10:30 de la noche, casi las 11, por una situación que iba a vivir el día de hoy. Y me dijo que me pusiera a orar. Y le dije, claro, con mucho gusto, tú dime a qué hora. A tal hora, no te preocupes, a esa hora yo inclino mi rostro y me pongo a orar. Si le vas a decir a la persona que vas a orar, hazlo. Por eso quiero que pongas atención. Si quieres que Dios haga algo, venir a Dios una sola vez no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque hay ciertos asuntos que Dios necesita tiempo y no necesita tiempo para responder tu oración. No, Dios necesita tiempo para poder ordenar tu vida, porque nuestra vida está desordenada. Y en ese momento Él va a contestar nuestra oración. Así que si solo oras una sola vez, no creo que Dios conteste esa oración. Y lo tercero que quiero comentar es que la oración que mueve a Dios es estar en armonía y en acuerdo mutuo y en la voluntad de Dios. Es decir, tienes que estar en esos puntos. Si tengo una gran carga en mi corazón por alguien o por algo que estoy viviendo o que estoy pasando, le voy a pedir a una persona para que podamos orar juntos. ¿Cuántas veces tienes algún problema? Y la pregunta es, ¿te acercas a alguien que realmente tú sabes que ora? ¿Te acercas a alguien para ponerte a orar? Yo cuando tengo una carga, cuando tengo una situación, yo hablo con mi maestro, ¿sabes? Yo hablo con él. Y en ese momento nos ponemos a orar. Porque sé perfectamente que su oración y mi oración van a ser importantes delante de Dios. Hay un pasaje maravilloso en el Evangelio de Mateo que dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Wow. Esto yo lo apropié. Así como hay cosas importantes en las que tengo que orar, se las tengo que pedir a mi maestro, así también lo hago con mi esposa. Y tratamos de hacerlo también con nuestro hijo. Mira, mientras más profundo sea el dolor, mayor el sufrimiento. Y lo más probable es que tú le pidas a alguien por ti. Eso es lo más probable. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Hay gente que está padeciendo algo y veo que no piden que oremos por eso. Gracias por las personas que a través del grupo, y que hoy se los quiero compartir, el grupo de oración, ese grupo que tenemos en WhatsApp, que realmente lo usemos para eso.
Tal vez yo mande algunos mensajes ahí, pero hay que usar realmente eso para orar. Porque si empezamos a mandar cosas, entonces vamos a perder de vista de qué pidieron para orar. Mira, no necesitamos ponerle algo. A veces lo hago, a veces no puedo, pero sí lo leo. Pero el punto es que lo hagas con Dios. Hay algo en orar juntos, ¿sabes? Es algo importante. Y si yo te preguntara, ¿cuántos tienen un compañero de oración? ¿Tienes un compañero de oración? Alguien que digas, voy a orar contigo todos los días, tal día. Recuerdo a Margarita, que dio su testimonio, la de Woodland, y Mariluz, que era la primera oveja de don Emilio. Dice Margarita que cuando llegó a Woodland, que llegaba de Colombia a Woodland sin conocer absolutamente a nadie. Y cuando Mariluz, cuando Dios cruza a Mariluz en la vida de Margarita, Mariluz le dijo a Margarita, vamos a orar porque Dios tiene un plan para tu vida. Y vamos a orar todos los lunes a las 8 de la noche. Mariluz, una señora de 80 años, es lo que te digo, ahorita tiene 80 y tantos años, iba todos los lunes a la casa de Margarita a las 8 de la noche a orar por el plan que Dios tenía para ella. Alguien dirá, no necesito que nadie ore por mí. Claro que sí. Todos necesitamos que oren por nosotros. Todos necesitamos oración. Dios está dispuesto a darnos la necesidad. Y además, no nomás tu necesidad, sino también Dios cumple los deseos de tu corazón conforme a su voluntad. Si tú te acercas a Él con un corazón limpio, con una mente abierta a escucharlo, ¿sí? Lo más poderoso es ponernos a orar y sabremos que Dios va a contestar más abundante de lo que nosotros pedimos. Debemos orar a Dios con fervor de corazón. Debemos orar en su voluntad, de lo que Él desea para nuestra vida. El orar nos mantiene en una zona de seguridad, ¿sabes? Dios nos guarda. Si estás orando para que Dios te guarde de este COVID, Dios lo va a hacer. Es una zona de seguridad. Y si tuvieras que descubrir su vida de oración o tuvieras que descubrir tu vida de oración, ¿qué dirías? Bueno, mira, Arturo, hago una oración todas las noches, ¿no? Por las noches me pongo a orar. He escuchado a varias personas decirme eso. Mira, si solo oras de noche, antes de dormir, te digo una cosa, vas a terminar en problemas. ¿Por qué razón? Porque mira, quizá estás muy cansado y empiezas a orar a dormilar. Te estás durmiendo. Y llega un momento en que no sabes ni lo que dices. Esa es la realidad. ¿Por qué razón? Porque estás cansado. No es así, amigo. La oración es un asunto serio. ¿Por qué Dios no ha contestado tus oraciones? Porque no lo has tomado en serio. Orar al Dios Todopoderoso, quien mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti y por mí en esa cruz, y que haya derramado su sangre por nuestros pecados. Ese Dios Todopoderoso que te salvó. Somos salvos por gracia. Somos salvos por alguna oración de alguien. Por eso el orar es un asunto serio. Tienes que orar por tus necesidades. Es en serio. Tienes que orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque es en serio. Tienes que ponerte a orar por tu país. Ve lo que está pasando en tu país. ¿O no te has dado cuenta?
Es en serio. Orar es cosa seria. Orar con fervor. Si tú oras con fervor, Dios puede cambiar un país, puede cambiar una nación, puede cambiar tu hogar, puede cambiar tu vida. Y eso es lo que Dios quiere. Y voy a terminar con una oración para darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre hermoso, de veras, gracias Dios. Gracias porque sé que lo que más te agrada, Señor, es que oremos delante de ti. Lo que más te agrada es escuchar nuestra voz, porque tú estás dispuesto a eso, a escucharnos. Te agrada al contestar nuestras peticiones, te agrada contestar nuestra oración. Estás dispuesto a fortalecernos, a edificar nuestra fe, a enseñarnos a amarte. Oramos en el nombre de Jesús que cualquier persona que está escuchando este mensaje, ayúdale a entender que para que sus oraciones cuenten, primero debe de hacer un compromiso personal contigo. Haz que se rinda delante de ti, Señor. Haz que la persona reconozca sus pecados para que lo puedas perdonar. Que abra la puerta de su corazón y que vas a hacer posible que todas sus oraciones puedan ser escuchadas a un Dios vivo, a un Dios que nos ama y que nos creó. Oramos por los que todavía no te han entregado sus vidas, amigos, hermanos, familiares, vecinos. Clamamos en tu nombre, Señor Jesús. Queremos que tú nos guíes para que seamos realmente personas de oración. Y todo esto te lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén.